Busca Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, la excusa perfecta para quedarse con Cuba. Y es que acordémonos que Miguel Díaz-Canel es el presidente de Cuba, pero el máximo líder de Cuba se llama Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, compañero también de lucha de el Che Guevara. No le va a ser fácil a Donald Trump y anda buscando una excusa. Y Donald Trump está tomándose de programas viejos de los Estados Unidos, donde fueron ellos, los gringos, los que pisotearon la soberanía de la isla de Cuba con una publicidad que lanzaban desde las avionetas, violando el espacio aéreo cubano, y esto los llevaría por ahí del año 1996 hacia atrás a estos conflictos con la isla de Cuba. Ok, el programa Hermanos al Rescate, fíjate la ironía, Hermanos al Rescate, así se llamaba este programa de los Estados Unidos. A hoy buscan resucitarlo para buscar ahí aquellas acusaciones contra los hermanos Castro. Hay que meter a Raúl Castro, lo van a secuestrar, como secuestraron a Nicolás Maduro. Traen en la mira a Raúl Castro, de casi 100 años de edad, ya lo traen en la mira a Estados Unidos. Hubo mucha, como les dijeron, participación y protestas de países de todo el mundo como China y Rusia, México también entre ellos, cuando Trump dijo que se iba a apoderar de Cuba. Y dice Donald Trump, ¿cómo le hacemos? Ya sé, tienen a un narcodictador, ya se la sabe, ¿no? Sacando la vieja confiable. Oigan, el Senado de la República le prohibió a Donald Trump, se hizo una votación, fíjense, y hubieron mismos republicanos que votaron en contra de Donald Trump hace unas horas. Le quitaron facultades a Donald Trump para atacar a Irán sin pedirles permiso, o sea, sin avisarles. Ya no lo puede hacer Donald Trump. Repito, hubieron 3 congresistas republicanos, o sea, del partido de Donald Trump, que votaron a favor de que le quitaran a Donald Trump esas facultades. Ya me imagino el berrinche. Ok, allá en Brasil, y es que estos son unos metiches por todos lados, allá en Brasil también están preocupados. Hay elecciones en Brasil y Estados Unidos está metiéndole billetes a las redes sociales allá en Brasil para desestabilizar a el país. Estados Unidos, qué raro, ¿no? Qué raro. Ok, maiceros de Sinaloa amenazan con manifestarse en el Mundial si la presidenta Sheinbaum Pardo no responde a sus peticiones. Mientras tanto, la embajada de los Estados Unidos en México, en la mira del gobierno mexicano, el periodista e influencer Manuel Pedrero acusa a la embajada de Estados Unidos de mandarle por ahí un correo, o sea, invitarlo a golpetear el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, obviamente pues con un pago, ¿no? Por ahí de parte de los Estados Unidos. Manuel Pedrero se presenta en la mañanera del pueblo y presenta ahí las pruebas. Fue algo muy vergonzoso para el gobierno de los Estados Unidos, que ya contestaron, y dice, no es golpeteo, es ampliar nuestras fuentes de información. Si tú, el embajador, fíjense, pongan atención a esto, es muy importante. El embajador ruso Nikolai afirmó, ojo, que más de 1,000 agentes de la CIA operan en México y que muchos estarían en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. También insinuó que desde el territorio estadounidense se facilita el ingreso de armas para generar violencia y desestabilidad en el país. Yo sí le creo, dice la presidenta, que México no es piñata de nadie y que no se va a meter en las elecciones del 2027 de los Estados Unidos. Así, derecha la flecha de la presidenta mexicana. Dice la presidenta Sheinbaum Pardo que los gobiernos de Felipe Calderón y Maru Campos les abrieron la puerta a las agencias norteamericanas. No somos iguales, les contesta la dignataria mexicana. Pero bueno, vámonos
porque la siguiente escala se llama Cuba, se llama Raúl Castro, busca a Estados Unidos una excusa para hacerse de Cuba y creo que ya encontraron una. En sus intentos de estrangular a Cuba, Estados Unidos refuerza el bloqueo y retoma viejas provocaciones para fabricar amenazas. Es el caso ahora de las 2 avionetas derribadas el 24 de febrero de 1996, pertenecientes a Hermanos al Rescate, organización radicada en la Florida que tras una apariencia humanitaria ejecutaba acciones desestabilizadoras. René González era un agente infiltrado en el grupo. En conversación con RT, recuerda el esfuerzo de La Habana en evitar un conflicto. Pero hay que recordar que el gobierno cubano le mandó al gobierno norteamericano 16 notas diplomáticas, 16. Y en las últimas notas, en tono de ruego, Cuba llegó a rogarle al gobierno norteamericano que impidiera las incursiones de Hermanos al Rescate. Habían sobrevolado reiteradamente La Habana. Las autoridades cubanas poseían información sobre planes de atentados y explosivos. Su líder, José Basulto, había sido entrenado por la CIA y contaba con un grueso expediente de violencia contra Cuba. Su propósito invariable, crear una provocación que justificara una posible invasión. Hay una intervención de Basulto en enero del 96, un mes antes del derribo, que desnuda su mentalidad. Él fue a Radio Martí y él dijo, bueno, que los aviones de Cuba no tenían gasolina y que nunca podrían tumbarlo. En el fondo ellos, en su mentalidad platista, siempre pensaron que el gobierno cubano no iba a tener el valor de proceder de esa manera contra ellos. Y yo pienso que se vieron protegidos por esa percepción. Lo que pasa es que le falló. El día de los hechos, aviones MiG del ejército cubano interceptaron las naves que se encontraban entre 8 y 5 millas de las costas. Al ignorar a los llamados a desistir y a retirarse, fueron finalmente derribadas. Hermanos al Rescate acostumbraba a mentir respecto a sus rutas y modificaba sus códigos de identificación. Si bien eran protegidos en Miami, luego se supo sobre la preocupación de las autoridades federales. Y una de las cosas que salió a relucir fue que previo a una de las flotillas más publicitadas, que si mal no recuerdo fue en noviembre del 95, 3 meses antes del derribo, ellos fueron a Washington a hacer cabildeo y tuvieron una reunión en la Casa Blanca. Y el general Sheehan, jefe del Comando Sur, se enfrentó a ellos, se enfrentó seriamente. Y le dijo que él no iba a mandar a sus muchachos a morirse por sus payasadas y por sus aventuras. Clinton manejó la posibilidad de bombardear a la nación caribeña, pero finalmente la salida fue política, la aprobación de la ley Hans-Burton, un castigo duro pero que no cumplía con las expectativas de los provocadores. Hoy se desempolva el tema como justificación para encausar a Raúl Castro, líder y símbolo de la Revolución Cubana. Lo que estamos viendo ahora es que ellos insertan nuevamente la historia de Hermanos al Rescate dentro del contexto de una campaña en la que una gran parte de ese establishment está empujando por la invasión a Cuba. Y ellos aprovechan y se insertan dentro de esa campaña a través del indictment, de la acusación contra Raúl. En la década del 90 hubo un incremento de la actividad terrorista contra Cuba. Secuestro de aviones, bombas en los hoteles, planes de atentados, por solo citar algunos de los tantos ejemplos. Pero sin dudas el derribo de estas avionetas fue uno de los momentos más tensos que aún se mantiene latente, listo para reflotar y justificar un viejo anhelo de la extrema derecha cubano-americana en Estados Unidos, la invasión. Oliver Zamora Oria, RT, La Habana. Ellos mismos hicieron los desastres para culpar a Cuba, como lo hicieron allá con aquellos 2 edificios idénticos que ellos mismos demolieron para tener una excusa y entrar a Irak por el máximo líder de Irak, y así lo hicieron. Querían una excusa, ellos mismos hicieron lo que hicieron allá en los Estados Unidos. Fallecieron miles, cientos de mil, no les importó, ellos querían una excusa. Lo mismo hicieron en Cuba. Ellos mismos terminaron con sus mismos ciudadanos para culpar a Fidel Castro y a Raúl Castro. Hoy reviven esto. Imagínate que todos los países del mundo se pusieran en ese plan, revivirle a Estados Unidos los atropellos que han hecho durante toda la historia. Pero bueno, el Senado de la República, el Senado, congresistas estadounidenses, le prohíben a Donald Trump volver a atacar Irán sin permiso. Ojo, porque votaron también congresistas de Donald Trump en contra de él. Vamos a ver, porque acuérdense que Donald Trump, a todos aquellos republicanos que votan en su contra, les retira el apoyo. Vamos a ver cómo reacciona con sus compañeros de partido.
On this vote, the ayes are 50, the nays are 47. The motion is agreed to. The joint resolution is discharged and will be placed on the calendar. Bueno, hay preocupación también allá en Brasil porque se están metiendo los gringos en la elección, están pagando redes sociales, como le hacen en México, pagando bots y todo para derrocar al partido de Lula da Silva, que hoy está en el poder, y beneficiar a Jair Bolsonaro y a su candidato. ¿Existe realmente una preocupación de interferencia en esas elecciones? Sí, hay esta preocupación porque de hecho la familia Bolsonaro, no solo el expresidente, pero sino sus hijos, incluso el exdiputado Eduardo Bolsonaro, que está en Estados Unidos, vive en Estados Unidos, tiene unas relaciones muy cercanas con Steve Bannon, que es el gran estrategista de la ultraderecha en Estados Unidos. Lo que llama la atención, Milena, es que el presidente Trump es mucho más pragmático do que el presidente Bolsonaro. Entonces, para el presidente Trump, es mucho mejor tener una buena convivencia con el presidente Lula, porque las elecciones van a ser en octubre, pero la competencia tecnológica con China sigue, no para. Entonces, digamos, el escenario de las elecciones, que no ha sido tema de la reunión expresamente, seguramente ha sido parte de este paquete de diplomacia preventiva que el presidente Lula, solo con su presencia, ¿no?, y con su postura soberana, trató de enseñar al presidente Trump que no sería bueno en una clase de intervención. Bueno, pues hay que poner los ojos allá en Brasil. En México también, los gringos están metiendo. Pero bueno, productores maiceros de allá de Sinaloa amenazan con boicotear las sedes del Mundial si no les contestan sus peticiones. La celebración del Mundial aquí en la capital y en las ciudades Guadalajara y Monterrey. Que quede muy claro que en este momento estamos en el punto de negociar. Pero si no hay negociación, el campo se va a levantar. Y el campo, una vez que se levante, no lo van a detener. Creo que estamos en el punto. ¡Ánimo, bravo! Creo, vamos caminando hacia donde queremos. Si los campesinos no se mueven, este país va a pasar hambre, compañeros. Bueno, pues ahí están los campesinos de allá del estado de Sinaloa manifestándose y pues dicen que van a boicotear las sedes mundialistas. Mientras tanto, ahí en la mañanera del pueblo, Manuel Pedrero, periodista e influencer, pues exhibió a la embajada de los Estados Unidos y estos contratos que está firmando con algunos influencers para revirar las narrativas de Donald Trump, obvio en apoyo a Donald Trump, y golpetear a los gobiernos de izquierda de Latinoamérica. Así lo presentó Manuel Pedrero en la mañanera del pueblo. Quiero dar un pequeño testimonio para dar contexto a lo que quiero plantear, y es que a principios de este año, concretamente el 28 de enero de 2026, la Embajada de Estados Unidos en México estuvo contactando, vamos a llamarlo de esta manera, a varios reporteros, periodistas, algunos ya de plano creadores de contenido, influencers, a través de distintas plataformas de redes sociales, concretamente vía Instagram. Uno de esos mensajes llega personalmente a un servidor. Me voy a permitir leer el mensaje de la embajada y dice... O sea, la Embajada de Estados Unidos a través de tus redes sociales. Así es. Te manda un mensaje. Así es. Y dice... Hola Manuel, oye, te escribimos de la Embajada de Estados Unidos en México, cuentas verificadas, claro está, o sea, para no quedar en ningún quejo de duda, es la cuenta oficial de la Embajada. Te escribimos de la Embajada de Estados Unidos en México porque nos gustaría estar en contacto contigo en relación específicamente a nuestra iniciativa de combate a las falsas narrativas. Sabemos del trabajo en medio digital que realiza y nos gustaría poder invitarlo a actividades relacionadas a la embajada. Agradecemos si nos puede compartir contacto para una solicitud formal. Saludos. No hubo respuesta en ese momento de nuestra parte, la verdad es que no hay ningún interés de ese estilo. Sin embargo, 2 semanas después de eso, sale un reportaje de The Guardian. Y The Guardian, este periódico inglés, confirma en una investigación de periodistas ingleses que el Departamento de Estado, presentado por Marco Rubio, habría dado la indicación, el cable a las embajadas de todos los países en donde se encuentra Estados Unidos, así lo dice el reportaje de The Guardian tal cual, de comprar periodistas, reporteros, influencers, creadores de contenidos en el mundo,
para poder ayudar a movilizar las narrativas a favor de los Estados Unidos. Otra coincidencia en aquel momento es que mientras sale ese reportaje, justamente uno de los colaboradores, por no decir subordinados, de Roberto Madrazo y de Miguel Alonso Lamendi, de Latinus, Van Pipe, se estaba presentando en la Embajada de Estados Unidos en México, justamente para esto, hablar del combate a las narrativas falsas. De manera que, pues si esto está llegando a reporteros, Presidenta, a influencers, a creadores de contenido, pues ¿cuántos habrán dicho que sí? Y si esto empata con el reportaje de The Guardian, ¿cuántos estarán recibiendo dinero del extranjero justamente para movilizar y respaldar las narrativas que vienen desde Estados Unidos? Muy interesante. Aquí está el mensaje, de nuevo. Qué bueno que lo planteas, porque el límite puede ser dudoso. Es decir, una embajada puede contactar a un reportero para dar noticias relacionadas con... pueden dar conferencias de prensa. Lo que no puede, pues, es avanzar en influir en la política mexicana. Ahí es donde está el límite. Pues bueno, ahí toma nota nuestro canciller. Hay que expulsar, Presidenta de México, a Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos, antes que sea demasiado tarde, ¿eh? Ojalá y nos escuche, Presidenta. Este embajador debió de haber salido desde el caso Chihuahua. Le están perdonando ustedes y él no los va a perdonar, ¿eh? Hay que sacar de México lo antes posible a Ronald Johnson. Bueno, en ese mismo contexto, la presidenta Sheinbaum Pardo manda un mensaje a los Estados Unidos y les dice: no somos piñata de nadie y no se van a meter en nuestras elecciones. En este momento, y es un llamado a todos, a todos los que escriben. Porque, a ver, nos extraña del presidente del PRI que diga lo que dice. No, bueno, es que nos va a extrañar. Es uno de los gobernadores más corruptos que ha habido en la historia de México. Que ahora se va a Washington. Es que da risa, de la verdad. A decir: presidenta, rompe el pacto criminal. No, bueno. Jorge Romero, presidente del PAN, su director de urbanismo está en la cárcel porque durante su periodo se construyeron no sé cuántos edificios de manera ilegal. Presidenta, rompe el pacto criminal. No, ¿de veras? Aguilar Camín, quien recibía recursos directos de Salinas de Gortari, y le decía: aguántame, por favor, porque no ha acabado mi documento que me encargaste, pero págame por adelantado. Ahora es: presidenta, rompa el pacto criminal. No, nosotros rompimos el pacto criminal en 2018, porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón. Y a nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos ni por debajo de la mesa ni por encima de la mesa con algún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada. Pero sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos, porque no se puede decir Estados Unidos, porque no creo en eso. Ni siquiera, la verdad, personalmente creo que sea el presidente Trump. Son algunos que lo asesoran, que están ahí. Que, por cierto, como tienen elecciones en noviembre, pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera de algunos cuantos. Pues no, México no es piñata de nadie. Y tampoco van a intervenir en las elecciones del 27. No, aquí decide México, los mexicanos. Por eso digo que la esencia de lo que hoy estamos viviendo es la defensa de la soberanía. Y gobiernos honestos
que han dado resultados. Y recontra fuerte y contundente el mensaje de la presidenta de los Estados Unidos. Ojo con esta nota. El embajador ruso Nikolai afirmó, oiga usted, que más de 1,000 agentes de la CIA operan en México y que muchos estarían en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, o sea, con la Maruca. También insinuó que desde territorio estadounidense facilita el ingreso de armas para generar violencia y desestabilizaciones en el país. Bueno, eso ya lo sabemos, pero lo demás de 1,000 agentes de la CIA, no te mides, Maru Campos, ¿eh? Pero bueno, vámonos y nos vemos en unos minutos más con más información. Gracias.